Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar acerca de fármacos que inhiben la síntesis de proteínas bacterianas, pero que actúan en la subunidad 30S. Entonces, vamos a ver eh, algunas características de los aminoglucósidos, en específico de amicacina y gentamicina. Vamos a hablar también de otro grupo de fármacos que también actúa por esta vía, que son las tetraciclinas. Entonces, bueno, los aminoglucósidos son una importante familia de fármacos antibacterianos. Su principal efecto en las bacterias es matarlas, es bactericida. Tienen algunas características interesantes, como es esta, de que a mayor concentración provocan una mayor muerte de las bacterias. Este fenómeno pues es importante porque significa que una dosis alta o concentraciones elevadas van a matar a un número más grande de bacterias. Y también exhiben este fenómeno de efecto post-antibiótico, igual que otros antibióticos que ya habíamos visto. Como les había adelantado, los aminoglucósidos intervienen en la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, y esta familia puede actuar de estas tres formas. Puede bloquear el inicio de la síntesis de proteínas, puede bloquear la traducción posterior y propicia la finalización prematura de que se desprendan la subunidad 50S y 30S, y también puede provocar la incorporación de aminoácidos en una posición incorrecta, y entonces lo que va a provocar es que se generen aminoácidos incorrectos, y entonces no va a haber la síntesis de proteínas. Su efecto bactericida, ustedes se preguntaron por qué es bactericida si lo que está haciendo es impedir la síntesis de proteínas. Y habíamos visto otros antibióticos que también inhibían la síntesis de proteínas y eran bacteriostáticos. El asunto aquí es que las proteínas que se formarían a través de este proceso tienen que ver con la formación de paredes estructurales, y entonces lo que hacen es que no se forma la pared, y entonces las células bacterianas explotan, ¿no? Entonces, por eso son bactericidas. ¿Cuáles son los integrantes de esta familia? Pues bueno, como pueden ver, hay muchos. En el enfoque de esta plática está hacia amicacina y gentamicina, pero también hay otros que son muy utilizados, como la tobramicina, sobre todo para infecciones oculares, la streptomicina, que la retomaremos cuando veamos tuberculosis, ¿no? Esta es uno de los fármacos que comparten la terapéutica para Mycobacterium tuberculosis, y este que seguramente lo verán cuando estén rotando en sus servicios de gastroenterología, la neomicina, que se utiliza para los casos de encefalopatía hepática por sobreinfección de bacterias. Pero bueno, entonces, como pueden ver, hay una gran cantidad de fármacos que pertenecen a esta familia de aminoglucósidos. Como generalidad, les puedo decir que generalmente eh, tienen acción sobre bacterias aerobias gram negativas, y con estos casos, con la streptomicina y amicacina, que actúan en micobacterias. Y otra característica que comparten de una forma no muy célebre es su espectro de toxicidad. Resulta que causan nefrotoxicidad y ototoxicidad, es decir,
toxicidad en el riñón y ototoxicidad que puede ir en relación a funciones auditivas o funciones vestibulares. ¿Qué características tienen esta circunstancia de ototoxicidad? Bueno, puede provocar hipoacusia bilateral irreversible para sonidos de alta frecuencia. Nosotros hablamos en una frecuencia baja y generalmente cuando empieza un paciente a tener este tipo de problema de ototoxicidad no se da cuenta porque sí percibe los sonidos emitidos por la voz humana, pero al examinarlo a través de un examen de audición, pues se ve que ha perdido la audición para sonidos de alta frecuencia. También puede haber hipofunción vestibular y eso, como ustedes imaginan, pues ocasiona problemas de equilibrio. ¿Cuáles son los aminoglucósidos que exhiben esta toxicidad? Pues bueno, la streptomicina y la gentamicina pueden producir de forma primordial efectos vestibulares, mientras que la micacina, la canamicina y la neomicina afectan de forma principal la función auditiva, ¿no? Hay otro, por ejemplo, la tobramicina, afecta tanto la función vestibular como también la función auditiva. ¿En qué porcentaje ocurren estas circunstancias, estas reacciones adversas? Hasta en un 20% con respecto a los efectos vestibulares por streptomicina y gentamicina y hasta en un 25% la pérdida de audición por parte de amicacina, neomicina y canamicina. Entonces, como ven, son porcentajes altos y tenemos que observar en qué escenario los tenemos que utilizar porque tienen un perfil de toxicidad no muy aceptable. Y entonces también, además de la ototoxicidad, exhiben nefrotoxicidad. Y esta circunstancia de la alteración de los riñones se debe a que se acumulan en este órgano. Hay retención de aminoglucósidos en las células del túbulo proximal y esto causa alteraciones en diferentes procesos. Si está en el túbulo proximal, pues ya vimos excreción, todos los procesos que pueden estar alterados bajo la toxicidad relacionada con aminoglucósidos. Entre un 8 y el 26% se caracteriza como leve y casi siempre es reversible. Hay que recordar que los segmentos renales en esta porción están en recambio, hay posibilidad de recuperación si hay afectación por parte de estos antibióticos, pero limitan su uso en el caso de que tengamos una alteración renal previa, ¿no? Que haya insuficiencia renal antes de la administración de aminoglucósidos, entonces la nefrotoxicidad puede ser más importante. ¿Cómo se verían estos datos en nuestras tablas de estudio? Pues bueno, la micacina inhibe la síntesis de proteínas en la subunidad 30S. Como circunstancia importante, estos únicamente se administran por vía parenteral. Se pueden administrar por vía intravenosa o por vía intramuscular. Esto es porque no se absorben por vía oral, entonces necesitan ser administrados por vía parenteral. Su eliminación es renal y entonces esto abona a la circunstancia de la toxicidad renal. Como ya les había adelantado, su principal espectro de acción es sobre gram negativos. Aquí hay algunos ejemplos y se pueden utilizar para meningitis, para sepsis, para infecciones oculares, óseas o infecciones de la piel, peritonitis o infecciones respiratorias altas
que sean severas o infecciones de vías urinarias que sean severas. ¿Por qué lo restringimos a estos escenarios clínicos? Porque su espectro de toxicidad, su espectro de seguridad es muy complicado, es decir, en un porcentaje alto vamos a tener que lidiar con ototoxicidad, con nefrotoxicidad y también se ha documentado bloqueo neuromuscular que puede desencadenar en insuficiencia respiratoria. Entonces, son antibióticos eficaces contra estas bacterias, pero el espectro de seguridad limita su uso. Evidentemente, su uso en el embarazo pues tiene que ser estrictamente necesario, ¿no? De una categoría C. Y este dato es interesante. ¿Por qué creen ustedes que a pesar de todas estas circunstancias pueda ser compatible la alimentación a través de leche materna, la lactancia, si la mamá está tomando amicacina? Pues la respuesta es porque no se absorbe, ¿no? Aunque la amicacina se pueda liberar a través de la leche materna, cuando llegue al bebé, pues no se va a absorber porque se absorbe muy poquito. Lo que hay que observar en los niños es que no tenga efectos gastrointestinales, el asunto de que haya amicacina en el tracto gastrointestinal y pueda provocar diarrea o algo así, pero la clasificación por parte de la Organización Mundial de la Salud dice que la amicacina es compatible para el asunto de la lactancia. ¿Cómo se vería la gentamicina? Pues casi igual, ¿no? Inhibe la síntesis de proteínas en la subunidad 30S, pero aquí la diferencia es que además de vías de administración parenterales, intramusculares e intravenosas, también hay presentaciones de administración oftálmica y también vías de administración tópica, ¿no? Y entonces aquí pues se entiende el asunto de infecciones oculares e infecciones de piel causadas por estos microorganismos. Insisto en que tiene que ser para circunstancias extremas, ¿no? Meningitis, sepsis, infecciones severas de las vías respiratorias o infecciones severas de vías urinarias. Las reacciones adversas las comparte con toda su familia: ototoxicidad, nefrotoxicidad, bloqueo neuromuscular que puede llegar a insuficiencia respiratoria, utilizar el embarazo bajo circunstancias extremas de que dependa la vida de la madre para esa circunstancia, y pues también es compatible con la lactancia porque dijimos que no se absorbe tanto por vía oral. El otro grupo de antibióticos que también comparten este mecanismo de inhibición de la síntesis de proteínas a través de su intervención en la subunidad 30S son las tetraciclinas. Como pueden ver, pues aquí hay 1, 2, 3, 4 ciclos, ¿no? 4 anillos, y por esa circunstancia se les llaman tetraciclinas. Como les dije, inhibe la síntesis de proteínas al unirse al ribosoma bacteriano en la subunidad 30S, evitan el acceso del aminoácido RNA de transferencia al sitio aceptor A, ¿no? Aquí hay un sitio A y aquí hay un sitio P. Al sitio A es donde se hace esa inhibición del acceso en el complejo del ribosoma del RNA mensajero. Entonces, aquí es donde actúan las tetraciclinas. Y cómo se vería uno de los ejemplos. Hay muchas tetraciclinas, pero vamos a enfocarnos en ver las propiedades de la doxiciclina. Su mecanismo, pues bueno, igual, ¿no? Inhibe la síntesis de proteínas a través de su interferencia en la subunidad 30S. La doxiciclina, a diferencia de otras tetraciclinas,
se absorbe muy bien, se absorbe entre el 90 y el 100%. Hay otras tetraciclinas que no se absorben nada bien, se absorben muy poquito y tienen problemas para su proceso de absorción por muchas circunstancias, entre ellas que si hay cationes bivalentes o trivalentes, es decir, calcio, magnesio, aluminio, fierro y zinc, pueden estos modificar la absorción. Y entonces, como qué alimentos ustedes creen que tengan grandes cantidades de alguno de estos. La leche, calcio, la leche, los quesos, el yogurt, tienen calcio. Algunos medicamentos que ustedes recuerden que tengan magnesio y aluminio, por ejemplo, el Melox, ¿no? El Pepto-Bismol, tienen magnesio y aluminio que se utilizan para mitigar algunos síntomas de la gastritis, ¿no? Y entonces, si se administran alimentos o medicamentos que tengan alguno de estos elementos, entonces este proceso de absorción va a ser disminuido. Otra circunstancia que también es importante recalcar desde el punto de vista farmacocinético para las tetraciclinas es que se acumulan en los huesos, en la dentina y en el esmalte. Y entonces esto los va a poner sobre aviso sobre algunas cosas que vamos a ver como reacciones adversas. Se eliminan por vía biliar y por vía renal también. ¿Cuál es su espectro? Si se fijan, son útiles para enfermedades de transmisión sexual porque hay alguna afinidad por Haemophilus ducreyi, por Neisseria gonorrea, por clamidia, por treponema, y entonces todos estos son transmitidos por vía sexual y entonces la doxiciclina se puede usar en este escenario. También Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza son susceptibles y entonces las podemos utilizar para infecciones respiratorias. También es útil para infecciones por estafilococo dorado y entonces para infecciones de la piel también puede ser útil. También Vibrio cólera, E. coli, Shigella también son susceptibles en el tratamiento de tetraciclinas y entonces algunas infecciones gastrointestinales se pueden favorecer tras el tratamiento con tetraciclinas. Entonces, ¿qué tenemos que observar con respecto a estas posibilidades? Pues las reacciones adversas, ¿no? De forma común hay síntomas gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea. Hay reacciones de fotosensibilidad, es decir, que cuando se exponen a la luz se puede haber irritación de los lugares expuestos. Y desde el punto de vista serio, pues hay reacciones dermatológicas exageradas del tipo de Stephen Johnson, como la penicilina, por ejemplo. Y puede haber problemas de desarrollo óseo, ¿no? Recordar que se acumulan las tetraciclinas en el hueso, la dentina y el esmalte, y entonces puede haber una disminución en la velocidad de crecimiento óseo que puede modificar, sobre todo en niños, ¿no? Que están en este proceso de desarrollo, de forma importante su crecimiento. También como se acumula en la dentina y en el esmalte, puede causar manchas de forma irreversible a los dientes y esta circunstancia, pues bueno, nos obliga a no utilizar tetraciclinas, por lo menos en los primeros 8 años de vida, ¿no? En este proceso de dentición y que los dientes permanentes y que los de leche y demás, es preferible no utilizar tetraciclinas durante el desarrollo de los niños. Lo que se propone es que no se utilicen
en menores de 8 años. ¿Ustedes creen que se puede utilizar en el embarazo con estas circunstancias? Porque se va a impedir el desarrollo normal. Pues bueno, obviamente lo vamos a restringir en cuestiones súper especiales y de vida y muerte, ¿no? Donde no hay de otra. Y pues la lactancia, si nosotros vamos a exponer a un niño que se está desarrollando y se pueden, en este caso, la doxiciclina que se absorbe bastante bien por la vía oral, pues entonces no es compatible con la lactancia. Entonces, si ustedes recuerdan cuáles son las características cinéticas importantes, pueden inferir cuáles son las reacciones adversas y sus posibles escenarios donde no se deben de utilizar, ¿no? Entonces, pues, eh, espero que les sea útil. Nos vemos la próxima vez.